Imagina a dos hermanos. Crecen en la misma casa, bajo el mismo techo, con las mismas normas, comiendo exactamente lo mismo. La misma dieta, los mismos colegios, todo idéntico. Todo idéntico, claro. Sin embargo, al llegar a la vida adulta, uno de ellos es perfectamente independiente, toma sus propias decisiones y asume riesgos con naturalidad. Pero el otro, en cambio, desarrolla una necesidad paralizante, casi patológica, de que otra persona controle hasta el más mínimo aspecto de su vida. Una dependencia absoluta, vamos. Eso es, una dependencia absoluta. ¿Cómo es posible que compartiendo el mismo entorno tengan desenlaces tan radicalmente distintos? Hoy vamos a diseccionar a fondo la arquitectura secreta de la dependencia. Y bueno, para quienes nos escuchan hoy, preparándose y buscando ese nivel de excelencia propio de la metodología del canal SciMap, ya saben cuál es nuestra regla de oro. Entender para no memorizar. Exactamente. Aquí no venimos a hacer resúmenes superficiales ni a memorizar listas de síntomas vacías. Venimos a entender cómo funcionan los engranajes mentales desde la raíz. Así que preparaos para esta inmersión profunda. Y fíjate que esa paradoja inicial sobre los dos hermanos es posiblemente el mayor misterio al que se enfrenta la psicología clínica. Durante décadas existió la creencia casi supersticiosa, te diría, de que ciertas personas simplemente nacían condenadas a padecer un trastorno. O que un entorno difícil era una sentencia en firme, claro. Exacto. Pero la ciencia actual nos demuestra que no hay destinos escritos en piedra. Todo obedece a un mecanismo de colisión muy preciso. Vale, vamos a desglosar esto. Porque si no es una condena genética ni una sentencia inamovible del entorno, ¿cuál es el mecanismo real? Algo tiene que hacer que la balanza se incline hacia la patología en un hermano y no en el otro. Aquí es donde entra el modelo de diátesis-estrés. Suena súper complejo, pero su lógica es aplastante, de verdad. Plantea que para que cualquier trastorno irrumpa en la vida de alguien, se necesitan dos piezas que choquen. A ver, cuéntame cuáles son esas dos piezas. Primero, una vulnerabilidad preexistente. Eso es lo que llamamos diátesis, o sea, una especie de predisposición biológica o temperamental. Y segundo, estresores ambientales continuados que golpeen justo en esa vulnerabilidad. Nacer con un temperamento extremadamente sensible no te garantiza desarrollar dependencia. Igual que crecer en un entorno caótico, tampoco te condena por sí solo. Totalmente. Es la fricción entre ambos mundos lo que enciende la mecha. Me gusta esa imagen de la fricción. Entonces, si queremos entender este trastorno desde los cimientos de arena, supongo que debemos empezar por mirar esa fragilidad intrínseca. ¿Con qué tipo de predisposición nace alguien para tener más papeletas en esta lotería? Pues, a nivel puramente biológico, la investigación y los textos clínicos más rigurosos señalan a individuos que nacen con el dial puesto al máximo en dos dimensiones concretas: la evitación del daño y la dependencia de recompensa social. Espera, vamos a desgranar eso, porque aquí en SciMap no dejamos conceptos en el aire. ¿Qué significa exactamente tener la evitación del daño por las nubes desde la cuna? Significa que tu sistema nervioso central reacciona con muchísima más intensidad ante la mera posibilidad de una amenaza, o ante el riesgo de perder la aprobación del grupo. O sea, una reactividad extrema. Potencial inminente. Madre mía, es como tener instalado un sistema de alarma hipersensible en el cerebro. Tal cual. No hace falta que entre un ladrón a casa. Basta con que sople una ligera brisa para que salten absolutamente todas las sirenas. Entendido. Naces con un detector de amenazas supersensible. Pero claro, ahí entra el entorno para confirmarte si esa alarma tiene sentido o no. Y revisando los datos clínicos sobre las infancias de estas personas, hay un factor de riesgo individual que me ha dejado bastante perpleja. ¿Te refieres a la enfermedad crónica temprana, supongo? Exacto. Hablamos de asma incapacitante, diabetes infantil severa, cirugías recurrentes. A ver, yo me pongo en el lugar de un padre. Si mi hijo es médicamente frágil, lo voy a sobreproteger. Claro, es lógico. Es que es puro instinto de supervivencia. No es un intento perverso de causarle un trastorno de la personalidad. ¿Por qué la evidencia marca esto como un riesgo tan crítico? Porque la enfermedad transforma la dinámica familiar de una manera completamente invisible. Y por tanto, muy difícil de corregir. Lo fascinante y a la vez trágico aquí es cómo la enfermedad convierte esa sobreprotección instintiva en algo médicamente justificado. Claro, claro. Piénsalo. Si un padre no deja que su hijo sano juegue en el parque o tome decisiones, el entorno social lo señala, y el propio niño, al crecer, se rebelará. Pero si hay una diabetes tipo 1 severa, el control exhaustivo no parece una intromisión. Parece una obligación moral y vital.
de los padres. El pediatra no te dice que le dejes espacio para que respire. Exacto, porque ese espacio sin supervisión podría derivar en un coma diabético real. Nadie cuestiona a esos padres. Y el niño tampoco. Y el efecto a nivel cognitivo en ese niño es devastador a largo plazo. Inocula de forma muy precoz una creencia central inamovible, la creencia de que soy intrínsecamente defectuoso y frágil, y si no hay alguien más fuerte vigilándome constantemente, me ocurrirá algo catastrófico. Wow. Esa creencia es la semilla pura de la dependencia patológica. Y en la adultez es dificilísimo desmontarla mediante terapia, porque no se construyó sobre una fantasía de la infancia, se construyó sobre un miedo a la muerte que en su momento fue médicamente real. Brutal. Y creo que enlaza directamente con otra trampa que los padres construyen con la mejor de las intenciones, la forma en la que gestionan la ansiedad normal del niño. Me refiero a lo que la clínica llama acomodación parental. Ah, la famosa acomodación. Sí, El típico escenario del niño que sufre ansiedad por separación, llora desconsoladamente por las noches y los padres, agotados y queriendo evitarle el sufrimiento, le meten en su cama hasta que tiene 12 años. la acomodación parental es una trampa perfecta. El padre o la madre que interviene para eliminar el malestar del hijo soluciona el problema a corto plazo. Claro, el niño deja de llorar, la casa se tranquiliza y por fin todos duermen. Pero el precio neurológico, a largo plazo, es altísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa exactamente en el cerebro de ese niño cuando le evitan la ansiedad sistemáticamente? Pues que se le priva del entrenamiento crucial de la desensibilización. Cuando un niño atraviesa una pequeña dosis de ansiedad por sí solo y sobrevive, su cerebro registra algo vital. Registra que esto es desagradable, pero soy capaz de tolerarlo. Como un pequeño músculo emocional que se fortalece. Exacto. Pero si los padres siempre les rescatan, el mensaje que el cerebro interioriza es el opuesto. Mis padres tienen razón al evitarme esta situación, porque yo jamás podría haberlo soportado. La acomodación no alivia el miedo, confirma la incompetencia del niño. Le estás dando la razón a su alarma hipersensible. Tremendo. Y si a esa sensación de incompetencia le sumamos la variable del rechazo social, ya tenemos el cóctel. El ostracismo. Eso es, entrar en el colegio y sufrir ostracismo silencioso. Porque a veces pensamos en el acoso escolar solo como agresiones físicas o insultos. Pero la exclusión pura, el salir al patio y que literalmente nadie te dirija la palabra, eso tiene que ser letal para ese sistema nervioso, que ya venía programado para buscar desesperadamente la recompensa social. Es letal porque cierra el círculo perfectamente. Ese niño vulnerable sale al patio, experimenta el vacío absoluto y su cerebro saca una conclusión adaptativa aterradora. ¿Cuál es esa conclusión? Concluye que no valgo lo suficiente por mí mismo. La única manera de que alguien, quien sea, me acepte y no me abandone es someterme por completo a lo que ellos quieran. Es decir, la sumisión se convierte en su estrategia de supervivencia. Vale, hemos visto cómo se configura la mente del individuo en ese riesgo inicial, pero me pregunto qué ocurre en la incubadora familiar. Hablemos del riesgo relacional. Pasamos al núcleo de la casa, ¿sí? ¿Qué comportamientos específicos de los padres actúan como caldo de cultivo para este trastorno? Porque la evidencia clínica habla de algo llamado inconsistencia parental ambivalente. Pues hablamos de figuras de cuidado que operan sin ningún patrón predecible. Imagina a una madre o a un padre que un martes es inmensamente afectuoso, cariñoso y cercano. Y el miércoles, ante la misma conducta de su hijo, se muestra gélido, distante o incluso iracundo. El niño necesita desesperadamente una brújula emocional, pero la brújula gira sin sentido. Y eso genera una ansiedad paralizante. Tiene que ser desesperante. O sea, es como intentar jugar a un videojuego donde los controles cambian solos cada 5 minutos. El botón que el martes servía para saltar y ganar puntos, de repente el miércoles sirve para autodestruirse. Terminas soltando el mando y no haciendo absolutamente nada por miedo a equivocarte y provocar un desastre en casa. Qué gran analogía, porque eso es exactamente lo que hace la mente del niño. Suelta el mando por completo. Aprende a silenciarse. El niño anula cualquier demanda propia, apaga sus propias necesidades y se dedica a escanear perpetuamente el estado de ánimo del adulto. Se convierten en pequeños radares emocionales. Su único objetivo vital pasa a ser no hacer olas, complacer constantemente para no despertar el lado oscuro o frío del cuidador. Detectan el estado de ánimo de los demás, mientras olvidan que ellos mismos tienen uno. Y también está el modelado de roles asimétricos, ¿verdad? Ver a un padre dominando y a otro sometiéndose.
Crean la plantilla mental de que en toda relación humana uno manda y otro obedece. No conciben la igualdad. Y hablando de dinámicas familiares tóxicas, hay un fenómeno que, te prometo, me vuela la cabeza. La trampa de la parentalización. Un clásico en clínica. Para que nuestra audiencia entienda cómo funciona esto, imaginemos que estamos en un vuelo comercial. De repente, el piloto sufre un ataque de pánico, sale corriendo de la cabina, mira a un pasajero de 8 años que está en la primera fila y le dice: «Toma los mandos, yo no puedo». Es la receta para un desastre absoluto. Y esa metáfora del piloto ilustra perfectamente la inversión de la jerarquía natural. La parentalización ocurre cuando un progenitor es estructuralmente frágil. Por una depresión, por ejemplo. Puede ser por una depresión severa, por una adicción o por una inmadurez emocional muy profunda. El adulto colapsa y el niño asume de facto las funciones de cuidado emocional o incluso físico de la familia. El niño deja de ser cuidado para convertirse en el rescatador. Pero a ver, aquí hay algo que me choca. Si un niño aprende a ser el rescatador, hace la compra, cuida de la casa o de sus padres, ¿no debería eso hacerle ultra independiente de mayor? ¿Por qué la evidencia nos dice que esto deriva en un trastorno de dependencia? Parece súper contradictorio. Parece contradictorio hasta que miras el mecanismo cognitivo subyacente. El niño desarrolla habilidades prácticas, sí, sabe hacer la colada o cocinar. Pero a nivel identitario, aprende una lección fatídica. ¿Qué lección? Aprende que su único valor en este mundo reside en su utilidad para los demás. Construye una identidad completamente satelital. Si no está sirviendo, rescatando o cuidando de alguien que le necesita desesperadamente, siente que no existe. ¡Wow! Así que en su vida adulta buscará parejas rotas o abusivas para seguir interpretando el único papel que conoce. El único que le da sentido a su existencia. Ser imprescindible para alguien que está mal. Es dependencia disfrazada de utilidad. Tela con esto. Y claro, el individuo y la familia no flotan en el vacío. Si salimos de la casa y miramos el panorama del riesgo sociocultural, nos damos cuenta de las trampas invisibles. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque la cultura fomenta la patología de forma descarada. Los datos antropológicos muestran cómo los roles de género actúan como un catalizador inmenso para el desarrollo de este trastorno. Históricamente, y esto es un dato clínico irrefutable, múltiples culturas han penalizado de forma sistemática la asertividad femenina, etiquetándola de rebeldía o egoísmo. Al mismo tiempo, han elevado la complacencia, el sacrificio absoluto por la familia y la sumisión a la categoría de virtudes morales supremas. Lo cual significa que si una mujer desarrolla una dependencia patológica basada en la sumisión extrema, el entorno cultural, en lugar de decirle que está enferma y necesita ayuda, le da una palmadita en la espalda. Exactamente. Le dicen, qué buena esposa eres, qué sacrificada. La cultura valida el síntoma. Y supongo que en los hombres también se da, pero de otra forma. Ocurre un fenómeno inverso pero igual de problemático. Debido a esta misma construcción cultural, cuando un hombre tiene esta vulnerabilidad biológica a la dependencia, raramente lo manifiesta como sumisión dócil, porque el entorno masculino castiga eso ferozmente. Claro, no está bien visto socialmente. Así que la dependencia se enmascara. Se disfraza de dominancia, se manifiesta a través de celos patológicos, un control asfixiante de la pareja o exigiendo ser el centro absoluto de atención en el hogar. O sea, el mensaje de fondo sigue siendo «no puedo sobrevivir sin ti». Pero la forma exterior es el control autoritario. Por eso, en la clínica hay que saber leer entre líneas. Es importantísimo no quedarse en la superficie. Y hay otra variable social que me parece crítica, especialmente hoy en día: el colapso y el aislamiento comunitario. Ese es un factor tremendo de la modernidad. Si pensamos en cómo se criaba a los niños hace 50 o 60 años, ocurría dentro de redes extensas. Estaban los abuelos viviendo en la casa de al lado, los tíos en la misma calle, un vecindario que intervenía de verdad. Si unos padres nucleares eran fríos o disfuncionales, ese niño vulnerable tenía una válvula de escape. Podía cruzar la calle y recibir validación de una tía cariñosa. Está el famoso proverbio africano que dice, hace falta una tribu entera para criar a un niño. Hoy, en nuestras ciudades, esa tribu ha desaparecido por completo. Quedan núcleos cerrados. El niño crece en una familia nuclear hermética. Si ese hogar es una incubadora de patología, el niño absorbe el 100% de la toxicidad sin ningún filtro ni amortiguador comunitario que le ofrezca un contraste.
No hay tíos ni vecinos que diluyan el golpe. Y si a ese aislamiento le sumamos la dieta cultural que consumimos, ya es para echarse a temblar. Me refiero a los mitos del amor romántico que nos bombardean desde el cine, las series y la literatura. Esa es otra trampa enorme. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo glorificamos ciertas actitudes. Esa idea tóxica del amor incondicional, entendido como tengo que aguantar absolutamente cualquier cosa en nombre de la relación. Todo por amor. Es un obstáculo terapéutico gigantesco en la consulta, porque cuando un paciente con dependencia se mira al espejo, gracias a esa narrativa cultural, no ve a alguien con un problema de salud mental urgente. ¿Qué ve entonces? Ve a un mártir. Ve a un héroe trágico del amor romántico. El sufrimiento se vuelve poético y el síntoma se disfraza de virtud moral. Es la trampa perfecta. Pero bien, recalquemos la filosofía de Sign Up. No sirve de absolutamente nada diagnosticar el problema sin entender la solución. Identificar el desastre es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es comprender la ingeniería de la resiliencia. Exacto. ¿Cómo se detiene esta patología? Si no hay una condena genética, hablemos de los factores protectores, de ese muro de contención. Los factores protectores no borran mágicamente el temperamento sensible de un niño, pero actúan como un cortafuegos robusto. Y el cimiento principal de ese muro es redefinir el apego seguro. Aquí quiero que hagamos una pausa, porque hay un mito monumental sobre esto. La psicología moderna hace una aclaración que suele suponer un alivio inmenso para las familias. El apego seguro no exige padres perfectos. Menos mal, porque la perfección es estadísticamente imposible y honestamente agotadora. ¿En qué pilares reales se basa entonces ese apego seguro? Se basa en 3 capacidades muy tangibles. La primera es la capacidad de frustrar sin abandonar. A ver, explícanos eso. El cuidador debe ser capaz de poner límites firmes, de decir un no categórico, pero sin que eso implique retirar el afecto ni el apoyo emocional. El mensaje que le das al niño es, no apruebo lo que haces, pero te sigo queriendo. Suena precioso en la teoría, pero aterricemos esto para quienes nos escuchan. Tienes a un niño de 4 años montando un pollo espectacular en medio del pasillo del supermercado porque quiere unos cereales. ¿Cómo le frustras sin que sienta que le retiras el afecto, en pleno caos? Pues no cediendo a la rabieta, comprando el dulce, evidentemente, pero tampoco usando tácticas de terror emocional como, pues te quedas aquí solo y yo me voy. Claro, la típica amenaza de abandono. Frustrar sin abandonar en ese pasillo significa mantenerte físicamente cerca, con una postura firme pero tranquila, y decirle, sé que estás muy enfadado porque quieres eso, pero no lo vamos a comprar hoy. Voy a estar aquí a tu lado hasta que te calmes. Validas la emoción, mantienes el límite y no le retiras tu presencia. Brillante. Y esto nos lleva al segundo pilar, que es la reparación activa tras el error. Porque por mucha teoría que sepamos, todos los padres se desregulan en algún momento, gritan o pierden la paciencia. Absolutamente, todos somos humanos. La diferencia clínica que genera resiliencia en el niño no es la ausencia de errores parentales, es lo que ocurre después de la tormenta. ¿Qué hace un adulto con apego seguro? Vuelve, se pone a la altura de los ojos del niño y le dice, siento mucho haberte gritado antes. Estaba estresado y perdí el control. No ha sido culpa tuya. O sea, pedir perdón enseña algo vital. Esa reparación activa genera una neuroplasticidad increíble. Le demuestra al niño de forma empírica que las relaciones humanas no son de cristal, que pueden sobrevivir al conflicto y que un error no significa el abandono definitivo. Y luego está el promover la autonomía gradual, claro. Eso es dotarles de una armadura emocional. Pero, ¿y si el niño no tiene la suerte de contar con este apego seguro en casa? Los datos del texto base nos hablan del efecto salvavidas que tienen los mentores externos. Los famosos estudios de Werner y Smith en la isla de Kauai documentaron extensamente cómo un solo adulto significativo fuera de la familia disfuncional puede alterar por completo la trayectoria vital de un niño. Profesores, entrenadores, orientadores. A mí me gusta pensar en estos mentores usando una analogía tecnológica. Es como si la familia le hubiera instalado al niño un software malicioso que dice, solo vales si obedeces y te anulas. Y de repente llega un entrenador y actúa como un programador. Le instala un parche, un software relacional alternativo. Me gusta mucho cómo lo planteas. Le demuestra en el día a día que puedo apoyarte sin exigirte sumisión,
que existe otra forma de interactuar en el mundo. Y fíjate en un matiz crucial que subraya la evidencia empírica de estos estudios. Para que ese nuevo software se instale y reescriba el cerebro del niño, la clave no es la frecuencia intensa, sino la consistencia absoluta. O sea, no hace falta verle todos los días. Un entrenador al que el niño ve solo 2 horas a la semana, pero que siempre es predecible, justo y fomenta la autonomía, es mucho más terapéutico que alguien que lo abruma con atención esporádica. Esa consistencia externa le demuestra al niño que el mundo no es el caos aterrador que vive en su casa. Y hablando de herramientas de supervivencia y de enfrentarse al mundo, pasemos al segundo bloque de factores protectores. La ciencia señala algo que me genera algunas dudas: la autonomía forzada. Genera lo que Bandura llama autoeficacia. Sí, hablamos de experiencias vitales como irse de intercambio académico al extranjero, el primer empleo lejos de la familia. A ver, si tenemos a un adolescente hipervulnerable, la solución es lanzarlo en paracaídas: venga, vete a vivir solo y búscate la vida, así te curas. Cuidado, porque ahí la intuición no suele jugar una mala pasada y la precisión clínica es vital. Esa exposición genera la convicción profunda de «he sobrevivido solo». Pero el matiz crítico, y ojo con esto, es que esa autonomía solo protege si va acompañada de un nivel mínimo de éxito percibido. O sea que la pista de aterrizaje tiene que estar mínimamente despejada. No le podemos lanzar a los leones. Totalmente. Si lanzamos a ese adolescente a otra ciudad y el entorno que le recibe es hostil o fracasa estrepitosamente, no va a desarrollar resiliencia. Va a recolectar nueva evidencia de que el mundo es insuperable. Acumulan más inadecuación. El reto debe estar calibrado para que pueda cosechar pequeñas victorias. Entendido. Un reto calibrado. Esto nos acerca a una de las herramientas más potentes, la alfabetización emocional. Quiero que nos detengamos en este concepto vital, lo que los especialistas llaman mentalización. Los estudios de Fonagy son clarísimos aquí. Pero, a ver, me cuesta un poco aterrizar este concepto para nuestra audiencia. ¿Qué es exactamente mentalizar? Suena casi a poderes telepáticos. No es telepatía, te lo aseguro. Es pura regulación neurobiológica. La mentalización es la capacidad de identificar, poner nombre y entender los estados mentales propios y ajenos. Saber que lo que sientes es un estado pasajero y no la realidad absoluta. Te pongo un ejemplo clínico que marca la diferencia. Por favor, danos esa imagen. Imagina a un niño que se cae en el parque y se raspa la rodilla. Llora aterrado. Una madre sin capacidad de mentalización, al ver la sangre, se desregula por completo. Entra en pánico, lo zarandea un poco y le grita: «¡No llores! ¡No ha sido nada! ¡Deja de llorar ya!». Está negando la emoción del niño porque ella misma no puede tolerar su propia ansiedad. Con la caída, y entiendo que te duele la rodilla. Es normal sentir miedo, pero no es grave y yo estoy aquí contigo. O sea, le pone palabras a la tormenta. Es como si en el salpicadero de tu coche, en lugar de que el motor empiece a arder sin previo aviso, se encendiera un piloto luminoso que dice: falta aceite. Tienes información y puedes regularlo. Es una metáfora perfecta. Esa capacidad de nombrar emociones actúa como un amortiguador cognitivo gigantesco, un buffer frente a la dependencia. Si ya de adulto tu pareja se va de viaje y sientes angustia, pero eres capaz de mentalizar y decirte: estoy experimentando ansiedad por separación, es solo una emoción intensa pero no estoy en peligro, acabas de desactivar la bomba. Tienes un manual de instrucciones interno del que el dependiente puro carece. Y si conectamos esta regulación interna con el panorama general exterior, llegamos al último factor clave: evitar el monocultivo relacional. El monocultivo es el caldo de cultivo del trastorno de la personalidad por dependencia. Consiste en depositar absolutamente todas tus necesidades emocionales en una sola figura, casi siempre la pareja. Como poner todos los huevos en la misma cesta. Exacto. Si esa persona falla o tiene un mal día, el individuo colapsa totalmente porque no tiene más pilares. Diversificar, tener amigos propios, aficiones, voluntariado, dificulta muchísimo la dependencia patológica. Entonces, para ir aterrizando todo esto, ¿qué significa todo esto en la práctica clínica? ¿Cómo utiliza un profesional experto todo este conocimiento cuando se sienta frente a un paciente? Porque está claro que no sirve de nada hacer solo un inventario de síntomas y desgracias. Un profesional de excelencia ejerce de cartógrafo. Hace una cartografía de recursos. Busca desesperadamente las brazas de salud mental que el paciente ha logrado conservar. ¿A qué te refieres con brasas? Pues tuvo alguna relación previa no contaminada con un profesor.
¿Existe alguna pequeña experiencia de autonomía donde sintió control? ¿Tiene algo de capacidad para nombrar emociones? El tratamiento se construye sobre estas brasas de salud, no desde cero. Se hace un balance definitivo entre las dimensiones biológicas, familiares y sociales. Es una síntesis maravillosa. Hemos recorrido la maquinaria completa, desde ese temperamento biológico supersensible, atravesando las trampas familiares, hasta ver cómo la cultura actúa de catalizador. Y finalmente, descubriendo cómo la mentalización, los límites y una red diversificada revierten el proceso. Es una contabilidad diferencial rigurosa, no un destino inevitable. Cumplimos así la promesa inicial del canal, SignMap, de comprender la estructura profunda del problema, entendiendo los engranajes sin memorizar a ciegas. Y el valor de esta información para nuestra audiencia es vital. Entender que la resiliencia y la autonomía son habilidades que se pueden andamiar y aprender a lo largo de toda la vida. Totalmente. Y para cerrar, quiero dejar un pensamiento provocador en el aire. Si los factores protectores más fuertes requieren forzosamente de la tribu, de los vecinos, de los mentores comunitarios, y el factor de riesgo moderno es precisamente el aislamiento en familias nucleares cerradas. Sé por dónde vas. Nuestra arquitectura social actual, con su hiperindividualismo y pérdida de vecindad, está actuando de manera invisible como una fábrica a gran escala de dependencia patológica. Ahí lo dejo, para que cada cual explore sus propias conclusiones. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.